Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted ahora? Hoy domingo 17 de julio del 2016, una servidora Betty Tapia de Martín del Campo. Le da usted la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos aquí en 800 AM de su radio Cadena Baja California, una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio, y estamos transmitiendo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, aquí en nuestra querida ciudad de Tijuana. Y le pedimos a usted con todo cariño, con toda devoción y con mucho fervor que me acompañe para encomendar esta hora, este programa al Espíritu Santo, que sea Él el que ilumine este espacio, que me ilumine y que ponga las ideas y las palabras en mi boca para que nuestro Señor llegue hasta usted con la frase, con la palabra que usted necesita, para que reconforte su alma, la llene de alegría, de paz, de tranquilidad y sobre todo de fe y de esperanza. Pues lo invito a usted a que me acompañe y nos encomendamos juntos al Espíritu Santo con la siguiente oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le doy las gracias a usted por estar sintonizando la Radio Católica, aquí Koinonia Radio, y que gracias a usted pues estamos nosotros aquí con este proyecto en vida. Es un proyecto de nuestro Señor y nosotros aquí de corazón voluntariamente estamos trabajando para servirlo a Él, para Él y por Él, pero también porque damos gran parte de nuestro corazón, de nuestro amor al prójimo. Nuestro Señor aquí nos tiene, pero también le pedimos a usted que nos ayude para mantener con este proyecto con vida. Y queremos pedirle, si usted pudiera ayudarnos con ese corazón generoso y caritativo, y pues en alguna tienda OXXO pudiera usted depositar algún donativo, se lo vamos a agradecer, lo necesitamos mucho, de eso vivimos. Le recuerdo la cuenta en Banamex, si usted va a alguna tienda OXXO que nos pudiera ayudar, es la 4766-8403-2218-3992, y si está usted del otro lado de la frontera en Bank of America, también recibe sus donativos a Few Minutes of Prayer in the Home con la cuenta número 325013-788447. También nos puede ayudar de alguna otra manera adquiriendo algunos productos que aquí tiene Koinonia Media. Puede usted llamar al teléfono de aquí en cabina 608-3652 para informes o para que le puedan repetir el número de las cuentas. Y si está usted por las redes sociales, www.tjcatólico.com. Le pedimos de todo corazón, si usted puede también decirle a alguien que nos ayude, no nada más en la oración, también la cuestión económica es imprescindible para continuar con la señal. No queremos que este proyecto se acabe, porque nuestro Señor necesita también
de este micrófono para llegar a su alma y llegar hasta usted. Y le pregunto, ¿cómo amaneció? ¿Cómo se siente usted? ¿Está triste? ¿Está alegre? Tal vez está sufriendo o padeciendo algún problema. ¿Hay alguna situación difícil en casa, de alguna enfermedad? ¿Haya fallecido alguien? Tal vez problemas de trabajo, de dinero. Nuestro Señor quiere mandarle el mensaje que le ama. A través de este micrófono Él le dice que le quiere y que le está esperando, que deposite y confíe todas sus penas, todos sus problemas, situaciones difíciles, que Él los cargará. Se los deje a Él y confíe en Él. Nos abrumamos muchas veces, en muchas ocasiones, porque queremos nosotros controlar nuestra vida y queremos hacer todo lo posible, pero lo imposible no es humanamente posible. Lo imposible se lo tenemos que dejar a nuestro Señor y Él está esperando nada más que usted voltee a verlo y que usted le diga que le quiere y que lo contemple en su vida. Él cargará todas sus penas y se van a solucionar de la mejor manera, tal vez tal como usted no tenía pensado, pero Él sí sabe cómo es mejor para usted y cuál es lo conveniente. Él tiene planes. Dejemos que se realicen sus planes en nosotros. Para entrar al tema de hoy, como introducción, les voy a leer una cápsula motivacional, como es costumbre, para adentrarnos con nuestro tema. Y este pensamiento seguramente ya lo he escuchado. Se llama En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas tú no prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Este es un bello pensamiento, un bello poema de Amado Nervo. Y me quedo con la última frase. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. El equilibrio, hermanos, es importante en nuestra vida para llegar a este punto. Tal vez no alcancemos el tiempo de nuestra existencia que Dios tiene planeado para nosotros, pues hacer tantas cosas que nos hubiera gustado hacer. Pero vamos a hacer las justamente necesarias según el plan de Dios. Humanamente tal vez no lo entendamos. Humanamente tal vez nuestra vida siempre pues vaya a ser corta. Nunca va a ser suficiente lo que vivamos. Siempre queremos más. Por esas aspiraciones de trascendencia de las cuales hablábamos el domingo anterior. Pero nuestro Señor sí tiene planes para nosotros muy definidos y pensados desde antes de que nosotros fuéramos concebidos. Él es el único que sabe de qué somos capaces, cuáles son nuestras capacidades, nuestros talentos, hasta dónde podemos llegar si lo escuchamos a Él, si lo seguimos, si lo tomamos en cuenta en nuestra vida. Porque Él tiene un plan. Si nosotros metemos a Dios en nuestra vida, pero si nosotros nos alejamos de Él y seguimos una vida no cristocéntrica, sino le entregamos, como dicen, nuestra alma al mal, al maligno, entonces esa vida se puede acortar y nuestro Señor se queda triste, porque el mal, el maligno, se robó nuestra alma. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para lograr esto de vida nada me debes, vida estamos en paz? Pues la bendición de ser agradecidos, de llevar una vida equilibrada, de tener a Dios siempre en todo lo que hagamos, de que cada instante de nuestra vida, de nuestro día, sea un ofertorio a nuestro Señor. Porque precisamente el que equilibra nuestra vida, pues es la esperanza y la fe puesta en Él. Y de eso, hermanos, vamos a hablar el día de hoy.
vamos a entender y a tratar de entender que una vida equilibrada en todos los aspectos es garantía de una existencia feliz y productiva. El equilibrio, pues, es una capacidad que tenemos los seres humanos que nos permite mantenernos ecuánimes, nos permite mantenernos serenos, tanto en juicios como en acciones, y no irnos al extremo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que todos los extremos son malos? Si hay ciertos casos, ciertos temas, ciertos aspectos, ciertas cosas que no queremos ni siquiera verlos porque nos coquetean, y ahí sí, pues ni poquito. Ahí sí no cabe ni poquito ni extremo. Solamente el extremo cabe en amar mucho a nuestro Señor. Ahí sí les puedo decir que esta frase de los extremos sí coinciden y sí son válidas cuando se trata de amar en extremo a nuestro Señor. Nunca va a ser suficiente, nunca lo vamos a amar como Él se merece. Ahí sí ningún exceso va a ser malo, solamente para amar a nuestro Señor. Pero en nuestra vida se necesita llevar una disciplina, hábitos y tomar en cuenta las áreas de nuestra persona para llevar una vida ecuánime, serena y equilibrada. Ahí sí los extremos nos pueden hacer daño. Y hablo de los vicios, hablo de una vida de vicios. Ahí sí ni siquiera coquetearle, porque con el demonio, con el maligno, ni siquiera coquetearle, como dijo el Papa Francisco. No se debe dialogar con el maligno, porque inmediatamente, por nuestra limitación humana y tendencia también a la tentación, hoy podemos caer muy fácilmente. Pero bueno, vamos a desarrollar este tema del equilibrio después de una pausa. No se vaya. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Equilibrio. ¿Usted lo toma en cuenta en su vida? ¿Lleva una vida equilibrada? Ay. Es difícil que la llevemos. Hay personas cuyo principal valor en su escala de valores, pues a veces ponen el trabajo, a veces ponen la apariencia física, mucha vanidad, mucho ejercicio, a veces ponen pues el poder y el dinero, infinidad de escala de valores, como infinidad de personas sabemos en el mundo. Aunque seamos muy pocos los que lo aceptamos, la verdad es que la enorme mayoría de nosotros pues no llevamos una vida equilibrada en todos los aspectos. El equilibrio, hermanos, en la vida consiste en mantener una ecuanimidad en los juicios y en los actos. Esto es, no irnos a los extremos en cualquier situación que se nos presente. ¿Y cómo pudiéramos definir el equilibrio? El equilibrio es una capacidad que tenemos los seres humanos, pues que nos permite mantenernos ecuánimes, lo habíamos dicho antes del corte. Y esta ecuanimidad es precisamente esto. No irnos a los extremos en cualquier situación que nos presente. Y esto va y se aplica no nada más en las actitudes, también en las acciones. Ambas son importantes, porque recuerden que cuando uno pretende crecer en espiritualidad, la religiosidad no es suficiente. Se necesita que toda esa cuestión de doctrina y de dogma de fe se traduzca en obras, si no esa fe estará muerta. La cuestión que tenemos los humanos de tender a la parte humana, a la parte de la tentación, nos va a jalar siempre a ese extremo que nos lleva a perder el equilibrio. Dios lo sabe, Dios nos hizo así, pero así nos hizo precisamente para esforzarnos, para permitirnos estar en esa lucha y en esa batalla diaria de mantener esa ecuanimidad, ese equilibrio. A nuestro Señor no le importa si caemos, porque Él nos perdona, Él es infinitamente misericordioso. Lo que quiere es que enderecemos esa balanza y volvamos nuevamente a esa ruta del equilibrio. Esa lucha es lo que a Él le gusta, esa ecuanimidad que nos da también esa idea de mantenernos
en un juicio, en cierta justicia, en la misericordia, en la caridad, en esa serenidad y paz que solo nos da teniendo una mente puesta en esos valores de fe, en esos valores de moral. Las personas equilibradas son muy apreciadas en su comunidad. Se les escoge para que sean mediadoras y se les solicita consejo siempre, porque confiamos en su buen juicio y en su manera de hacer las cosas. Y todos necesitamos, siempre andamos buscando una persona que nos rebote una sugerencia, que nos dé un poquito de luz. Y qué bonito y qué hermoso y qué importante y trascendente para nosotros será encontrar una persona que nos oriente bien de acuerdo a nuestros valores y a nuestros principios. Vamos a suponer, vamos a acordarnos cuando estudiamos con nuestros hijos en la primaria y en la secundaria, esas civilizaciones antiguas de Mesoamérica. ¿Se acuerdan? También nosotros las estudiamos. Esas civilizaciones antiguas de Mesoamérica y las tribus nómadas de Norteamérica, por ejemplo, pues tenían sus consejos de sabios, personas que ya de cierta edad eran reconocidas por su ecuanimidad al momento de juzgar los problemas de sus pueblos. Siempre se han necesitado personas que sean líderes, jefes. Esos ancianos eran personas que durante su vida habían sabido comportarse con aplomo y serenidad, buscando siempre los puntos medios, en donde nadie pudiera sentirse agraviado, herido o lastimado. ¿Con qué objetivo? Pues de poder vivir en armonía, en una comunidad organizada y ordenada. Ha sido tanta la estima que se ha tenido siempre por las personas equilibradas que a lo largo de la historia las hemos nombrado pues jueces, dirigentes, líderes morales o religiosos. Y es que todos apreciamos a aquellos que se manejan buscando la armonía entre sus semejantes. Pero, ¿cómo podemos llegar a tener una vida equilibrada en este, a veces, caos aparente de estilo de vida tan estresado en las ciudades que a veces parecen junglas? Si nos vamos y nos imaginamos y nos vamos con todo lo que es el viaje de una imaginación, ¿no? De una fantasía, vivir en un pueblito. Qué padre, qué suave, vivir en un ritmo de vida así tan tranquilo, en donde tengas tiempo para Dios, para orar, para meditar, para pensar, para observar, para contemplar, para reflexionar. Pero no, nos tocó vivir aquí y esta es nuestra realidad. Casi todos jugamos de pequeños en ese aparato que se llama sube y baja. ¿Se acuerdan del sube y baja? Bueno, está colocado junto a los columpios en los parques y los resbaladeros, que también eran juguetes de nosotros, ahora casi no se usan, en aquellos jardines de las escuelas de enseñanza primaria. Y es una tabla, si recuerdan, que todavía los vemos, es una tabla en donde pues un niño se sienta de cada lado en un extremo de esta balanza, de esta tabla que está balanceada por un soporte, de modo que el peso de uno pues va a balancear el peso del otro. Podemos pasar horas subiendo y bajando en este juego, pero la diversión termina cuando una de las dos partes se levanta y se marcha. Nadie puede jugar solo en un sube y baja. Normalmente alguien se bajaba y ¡pum!, el otro botaba. Bueno, quizás pudiéramos hacerlo si nos paramos en la tabla y con nuestras piernas distribuimos nuestro propio peso a lo largo del juego. Pero si nos vamos hacia un lado más que al otro, irremediablemente vamos a terminar en el suelo. Es muy difícil mantener el equilibrio. Ese ejemplo tan sencillito de ese juego, pues es la base del equilibrio, porque lo mismo pasa en nuestras vidas. Siempre que nos inclinemos más hacia uno u otro lado de una actividad, un trabajo o un problema, vamos a terminar cayéndonos y lastimándonos. Por ejemplo, es claro que todos debemos trabajar para vivir y es importante desarrollar nuestros talentos para obtener un buen empleo que nos permita ganar lo suficiente pues para mantenernos o para mantener a nuestra familia, si ya tenemos familia quien dependa de nosotros. Nadie está en desacuerdo con que nos dediquemos a trabajar y muy probablemente pues nos van a admirar y nos van a reconocer si trabajamos más de lo que nos exigen nuestros patrones. Claro que sí, el reconocimiento
nos va a deslumbrar, ¿no? Cuando nos dice el jefe, gracias, te quedaste 2 horas más, sacaste un proyecto de una semana en un día, pues por supuesto que nos van a reconocer y para ellos pues es excelente. Sin embargo, una persona que trabaja, digamos, 18 horas diarias, a la larga no rendirá lo suficiente y acabará enfermándose de cansancio y de aburrimiento. Por mucho que a veces nos cueste aceptarlo, debemos distribuir nuestro tiempo entre nuestro trabajo, el descanso y la diversión. Por el contrario, si solamente nos la pasamos jugando y divirtiéndonos en fiestas y dedicamos al trabajo una mínima parte de nuestros esfuerzos, pues seguramente vamos a acabar siendo despedidos, porque a ninguna empresa le conviene un trabajador pues que no ponga empeño en realizar sus labores como debe. Por tanto, es indispensable que conscientemente decidamos en cada área de nuestra vida qué hacer, cómo hacerlo y durante cuánto tiempo lo haremos. Esto es como un plan de vida, por supuesto que lo es un programa. Puede ser manejar la agenda de un día, una semana, un mes, pero también es un plan de vida. Una vida equilibrada se construye distribuyendo adecuadamente nuestro tiempo y esfuerzo en cada una de las actividades diarias, tanto en aquellas que disfrutamos como en aquellas otras que nos desagradan, pero que sabemos que tenemos que hacerlas. Dedicarle tiempo al trabajo, a la familia, al descanso y la diversión, y yo pusiera en primer plano a Dios. También a aprender y a superarnos nos va a ayudar a tener un cuerpo sano y una mente alerta y despierta. Dios nos dio nuestro cuerpo, es un regalo, es parte de esa corporeidad de la que hablábamos programas anteriores, pues es la envoltura de nuestra alma, de nuestro espíritu, es importante porque Dios nos la dio. Si por el contrario atendemos solamente una parte de nuestra vida y olvidamos las demás, tendremos una existencia desequilibrada e inestable. Recordemos lo que sucede cuando tomamos días de vacaciones. Al principio estamos pues muy contentos porque no debemos ir al trabajo, nos levantamos más tarde, descansamos, pero ¿qué pasa a los pocos días? Ya estamos cansados de descansar y de no tener una rutina, una disciplina de actividades, un horario que nos organice nuestra vida interior y exterior. Nos cansamos de estar haciendo nada, y eso pasa porque los seres humanos no estamos hechos para estar inactivos. De la misma manera podemos afirmar que a todos nos gusta convivir con los amigos y divertirnos, pero si todos los días de la semana nos desvelamos, tomamos unas copas o hacemos reuniones sociales, muy pronto nuestro cuerpo pues nos va a reclamar un descanso necesario. Y cuidado con esos extremos hablando de copas, porque también los vicios están al acecho. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Coinonía Media. Ya estamos de regreso, gracias por continuar aquí en Radio Católica. Nuestro tema de hoy, valor del equilibrio. ¿Cómo va haciendo su reflexión personal? ¿Qué tanto equilibrio tiene usted en su vida personal, en su espiritualidad, en su religiosidad, en su vida como esposo, como esposa, si usted está casada, si trabaja, en su comunidad, participa, hace labores sociales? En la iglesia participa también como laico comprometido. ¿Qué tanto nos falta para mantener el equilibrio? Nunca lo vamos a tener del todo correcto. Es muy difícil, muy difícil mantener
yo dijera imposible. Regresando a que Dios sí hace esos imposibles. Precisamente eso es lo que les decía que nuestro Señor quiere para nosotros, que estemos en esa lucha constante de mantener ese equilibrio del sube y baja. Así le gusta a nuestro Señor que estemos luchando para superarnos, para mantener ese equilibrio. Tal vez un día estemos poquito más arriba, otro día poquito más abajo, pero esa lucha constante de estar trabajando y viendo y estudiándonos y buscando mantener el equilibrio con Él, con nuestro Señor, pues esto es lo que a Él le agrada. Es como hacemos de nuestra vida una oración en ofertorio, precisamente esa batalla espiritual, tratando de ganarla. Una vida sin equilibrio, hermanos, nos daña tanto física, mental o moralmente. Por lo mismo, debemos construir un equilibrio en cada aspecto de nuestra existencia que nos permita vivir con estabilidad y armonía con nosotros mismos y quienes nos rodean. La vida moderna es por definición muy acelerada. Hemos inventado la comida rápida para no perder el tiempo y las vías rápidas para llegar pronto a todas partes. Bueno, aquí en nuestra ciudad de Tijuana ahorita es un caos, hasta las vías rápidas. No hay ni vías alternas, ni rápidas, ni circuito, ni nada, pero bueno, es para un bien mayor, que es para reparar las calles y los accesos. Pero bueno, ¿se fijan? Esa es una parte importante para observar. La ciudad no funciona, la ciudad no funciona sin estas vías rápidas. Inmersos en este remolino de correr siempre, muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, de hacer altos en el camino para saber a dónde vamos y si estamos eligiendo la ruta más adecuada. Estas pausas son importantes y estas pausas las podemos hacer haciendo un balance en la noche, cuando estemos en misa, las que podemos ir diario o los domingos, en algún retiro espiritual, leyendo algún libro, acudiendo a alguna plática, escuchando alguna meditación, etc. Cualquier momento es oportuno para hacer una meditación y un alto de cómo estamos llevando nuestra vida. Nunca es tarde. Hasta el último suspiro de aliento en nuestra vida, nuestra existencia, nos va a servir para mantener ese equilibrio si precisamente contemplamos poner toda nuestra vida en Dios. Comemos mal, trabajamos peor, nos enojamos, discutimos, peleamos y tratamos de resolver todo lo más rápidamente que podamos. ¿Por qué esa rapidez, esa inmediatez? Y es entonces cuando nuestra vida está desequilibrada. Empezamos a tener problemas en la casa, en el trabajo y muchas veces quebrantamos en nuestra propia salud física y a veces hasta mental. Una vida desequilibrada en donde no hay espacio ni tiempo para detenerse y disfrutar de un trabajo bien realizado o un descanso bien ganado no vale la pena vivirse. ¿Por qué? Porque no se está viviendo, se está muriendo en vida. El gran peligro de tener una vida así estriba en que acabamos pensando que no sirve para nada, que no sirve usted para nada, que no es útil, que no avanza, que no hace nada bien, se desmoraliza, se desmotiva. En todas las áreas de la vida solamente existen dos maneras de afrontarlas. O las sufrimos o las disfrutamos. Un trabajo, un matrimonio, unas vacaciones, una reunión, una escuela o una familia, o se sufren o se disfrutan. Y esa decisión pues es suya y va a depender pues de ese equilibrio interno que tenga usted y que busque usted. ¿Con qué actitud va a afrontar todas estas áreas de su vida, todos estos roles y papeles que desempeña en su vida? En sus manos está. Y las personas equilibradas disfrutan de lo mejor de cada aspecto de su existencia. ¿Por qué? Porque balancean su tiempo y su esfuerzo para poder vivirlo todo de la mejor manera posible. El equilibrio en nuestra vida no es tan difícil de alcanzar si tenemos claro que somos un todo muy complejo
y que nuestras necesidades son muchas, como si se tratara de un tesoro muy valioso. Debemos de cuidar aquellas áreas que nos darán tranquilidad y paz y darles preferencia. Trabajar en armonía, convivir con la familia, darnos tiempo para descansar, dedicar un espacio para reflexionar y hacer algo por nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y comunicarnos adecuadamente con aquellos a los que queremos, nos dará una vida serena y equilibrada. Hoy mismo podemos empezar a convivir con la familia, a hacer ejercicio o a trabajar con más ganas y más entusiasmo. Habrá quien diga que a veces el tiempo no le alcanza para hacer todo lo que quisiera, pero hasta eso, el tiempo es una cuestión de prioridad. Todos tenemos tiempo para hacer lo que nos interesa. Si quiere, aquel dicho tan común, el que quiere puede. Por tanto, hay que empezar a poner interés en nosotros mismos y en nuestro crecimiento espiritual, familiar, laboral, físico y mental. Quizás no seamos elegidos como dirigentes de una comunidad, ni seremos reconocidos en nuestra vejez como integrantes de un consejo de sabios equilibrados. Pero indiscutiblemente, al momento de lograr el equilibrio en nuestras vidas, seremos mucho más plenos y mucho más felices. Y por supuesto, haremos que sean más plenos y más felices aquellos que nos rodean y el cual depende también de nosotros, sobre todo nuestros hijos. ¿Cuántas veces no nos han dicho en la escuela los maestros: su hijo está estresado, su hijo tiene angustia? Y a veces son pequeñitos de 5, 6, 7, 8 años. Pues qué angustia y estrés pueden tener. A veces no nos comportamos como debemos, sabiendo que somos ejemplo de nuestros hijos y a ellos les transmitimos todo lo que traemos. Y precisamente al no haber una actitud en nuestras acciones, tampoco a veces no hay un equilibrio en nuestras actitudes, y esas actitudes pues las traspolamos a nuestros hijos y ellos chupan como una esponjita todo ese estrés, ese mal humor, ese enfado, ese desinterés pues de seguir adelante con alegría, y eso les afecta en su formación porque pues para ellos es aprendizaje. Cada vez que nos escuchan y cada vez que nos ven, cómo manejamos los momentos difíciles y cómo resolvemos los problemas. Una vida equilibrada, hermanos, en donde la moderación, la ecuanimidad, la serenidad y el aplomo sean los ejes rectores de cada una de nuestras decisiones, no está tan alejada como lo parece. Todo comienza con un primer paso, y ese primer paso es decidirse empezar a trabajar en construirla. El premio para aquellos que inicien y terminen esa carrera por lograr el equilibrio es conseguir la paz en todos los aspectos de la vida. ¿Qué estamos esperando para empezar a balancearnos en ese sube y baja de nuestra existencia? Solamente hace falta intentarlo, y muy pronto veremos que habremos hallado la clave para mantenernos en el juego de la vida y hacerla más divertida y más feliz. Recordé ahorita en esta frase que decía del juego de la vida, aquel libro de Elizabeth Kubler-Ross, La ruleta de la vida. Ella habla en este libro de la muerte, de la trascendencia. Ella es creadora de ese proceso del duelo, en sí tan importante trabajar el duelo, ¿no? Y también recordando este libro y esta escritora, pues la vida es una ruleta, como sube y baja. No hay que tomar la vida como un juego, no, estos son ejemplos, a veces se sube y a veces se baja. Pero ¿qué se aprende de cada cosa? Y cómo resolvemos para mantener ese equilibrio y bajarnos bien de la ruleta, ¿no? De esa ruleta de la vida, y terminar bien, como dice Amado Nervo: vida nada me debes, vida estamos en paz. Pues es un arte, y en eso consiste vivir, en eso consiste entonces echar mano de los talentos que Dios nos dio y de evocarlo en cada acción y en cada decisión que hagamos. El
qué vamos a hacer, el decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, que no sea un juego, pues es también un proceso de duelo continuo, porque va a llegar un momento en que entreguemos pues nuestro libro de la vida a nuestro Señor y tengamos que dejar este mundo y partir a la vida eterna. Vamos a una pausa y continuamos con este programa. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Coinonía Media. Solo instante, un nombre por siempre proclamaré, porque es mi Dios, mi único apoyo, nunca vencerá una noche dentro de mí. Desde el alma te busco a ti, hasta el Estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en este programa Platicando con Betty. Coinonía Radio le presenta la mejor programación de Radio Católica. Y el tema de hoy, equilibrio. Y estábamos hablando de este proceso del duelo que también es la vida, el arte de vivir. También es un proceso de duelo, porque nuestra vida fluye y confluye en estar desapegándonos de personas y de cosas. El desapego. El no apegarnos, aferrarnos, ni depender de nada ni de nadie, sino seguir la misión, esa voz interior que nos dice nuestro Señor, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Que a veces implica quitar muchas cosas que no nos ayudan, cortar con muchas cosas, y esos son desapegos. A lo largo de nuestra vida también hay pérdidas, y todo esto es importante para mantener ese equilibrio, que a fin de cuentas es lo que nos va a llevar a salvar nuestra alma, llevar una vida equilibrada. Hay una anécdota de una persona que tenía una mujer que a los 30 y tantos años ya había logrado coronar una carrera profesional muy brillante, que gozaba de prestigio y de éxito extraordinario, pero que decía: veo con claridad que he sacrificado casi todo en la vida para lograr esta meta profesional. Veo que estoy fracasando en mi matrimonio, que apenas disfruto del afecto de mis hijos, que me siento rodeado de personas que simplemente me adulan y me tratan de forma interesada. A estas alturas casi no sé qué es lo que realmente me importa. Me pregunto con frecuencia, dice ella, ¿todo esto que he hecho ha merecido la pena? ¿Ha valido la pena? Bueno, pues eso nos tenemos que preguntar nosotros constantemente. Hay cosas tristemente frecuentes que nos invitan a reflexionar sobre nuestro modo de organizarnos, sobre el necesario equilibrio personal entre todos los ámbitos de nuestra vida. Parece claro, por ejemplo, que el éxito profesional no puede compensar el fracaso de un matrimonio roto, nunca jamás. La salud perdida, el quebrantamiento ético o la traición a los propios principios. ¿Cuántas personas por ganar más o tener un mejor puesto pasan sobre otras personas, las traicionan, hay calumnias, etcétera? ¿Cuáles son esos ámbitos? Equilibrio en qué debemos de tener en este tema, pues, de cuestión de profesión, matrimonio, profesión o familia. Está la atención a la familia primeramente, el cónyuge, los hijos, los padres, etcétera. Está el propio trabajo con sus realizaciones, sus expectativas y su necesidad de atender a la preparación profesional. Está la salud y el descanso que no conviene menospreciar. Es muy importante la cultura. No hay que olvidar tampoco las prácticas personales que requiera la coherencia con nuestras convicciones religiosas, que son un elemento muy importante en la vida de cualquier persona. En esto hay que tener equilibrio. Estos son los ámbitos que hay que equilibrar para no equivocarse a la hora de diseñar el propio proyecto de vida. Es preciso, en primer lugar, identificar
pues los diferentes roles que uno representa, los diferentes papeles que cada uno tiene en su vida. Por ejemplo, si nos fijamos en el ámbito familiar, uno puede tener su papel pues como papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, suegra, suegro, como abuelo, abuela, nieto, etc. En cada uno de estos papeles hemos de ver qué meta hemos de alcanzar, es decir, qué modelo de familia buscamos, cómo ha de ser la relación entre los componentes de la familia y a qué valores se da especial relevancia. Y dentro de ese proyecto hay que proponerse unos aspectos de mejora personal y procurar proponerlos y ponerlos en práctica. ¿Mediante qué? Mediante detalles concretos. Si nos fijamos en el ámbito laboral, los papeles que nos toque representar pueden ser también pues, muy diversos: jefe de un equipo de personas, o como subordinado y compañero de otras, como vendedor, comprador, competidor, patrono, trabajador, profesor, alumno, etc. En cada caso hemos de saber qué esperamos de nuestro trabajo. Consideraciones, pues en general de tipo familiar y laboral, se pueden extender a otros ámbitos de la vida, pero el papel más importante será el que representemos simplemente como personas. En ese ámbito podrían incluirse cuestiones más de fondo: ser más sensible a las necesidades de quienes nos rodean, proponerse mejorar seriamente nuestra coherencia ética y religiosa, ver el modo de acrecentar nuestra formación, nuestra cultura, etc. De todas formas, al final siempre se acaba por descubrir que todos los ámbitos están muy relacionados y que muchas veces se mezclan y confunden. Es natural que sea así, por la unidad que posee en sí la vida del hombre, y aunque lo hayamos separado por razones de mejor exposición, está claro que se intercomunican y que no pueden tratarse como comportamientos distintos. Es decisivo encontrar pues un equilibrio en el que quepa la atención a todas las áreas de nuestra vida, un equilibrio entre la utopía del que quiere abarcarlo todo ingenuamente y la simpleza de quien se polariza en un tema y considera incompatible con él todo lo demás. Si no alcanzamos ese equilibrio, es fácil darse cuenta tarde de que nos hemos equivocado en aspectos importantes. La forma más lamentable de perder el tiempo es equivocar el camino. Los errores no son malos, son oportunidades de crecimiento. También nos dan lecciones, sí, claro, de todo aprendemos, pero se pierde también tiempo y hay que considerarlo. De todas formas, dentro de tanta organización que podemos tener en nuestra vida, tendrá que haber bastante flexibilidad también. Nuestra planificación, nuestra agenda, nuestras metas han de ajustarse a nuestro estilo, a nuestras necesidades y a nuestra forma de ser. O sea, la organización tiene que ser para nosotros, no nosotros para la organización. De esta flexibilidad hablo. Por más cuidado que uno ponga, siempre van a surgir imprevistos que obligarán a subordinar nuestro plan pues a una necesidad superior. Pero eso no debe inquietarnos, puesto que la organización ha de basarse en unos principios, no en sí misma. Es decir, en nuestras prioridades, en nuestra escala de valores, en nuestras metas hechas de acuerdo a esta escala de valores. Sería un grave error identificar la constancia y la firmeza propias de una buena organización personal con la idea de volverse rígidos e inflexibles. Es necesario contemplar, pues, de que también hay que tener firmeza en esa flexibilidad. Si no somos robots, precisamente lo que hablaba es de que primeramente somos personas. Y para terminar este tema del equilibrio, ¿qué podemos obtener nosotros como hijos de Dios católicos que buscamos nuestra vida equilibrada hacia una santidad, hacia una perfección y purificación de nuestra alma? Bueno, por más roles que uno quiera desarrollar en la vida y abarcar, hay una balanza que es base y que sin ella
no podremos encontrar el equilibrio, la serenidad y la paz. Y esa balanza es el amor de Dios. Dios te permite poner todo en su justo valor y darle a todo su justo valor. Dios es el equilibrio de tu vida. Para los que sí tenemos la fortuna y la bendición de conocer el amor de Dios, si no vivimos para Él y por Él, nuestra vida, hermanos, será tiempo desperdiciado, será un desorden, porque conocimos la belleza de la verdad y de la perfección y la ignoramos. Y eso pues nos va a confrontar cuando lleguemos al momento de la misericordia y estemos frente al Señor. Yo aquí los dejo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Soy Betty Martín del Campo. Que tenga usted muy bonita tarde y que Dios lo bendiga. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía.